¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, recuerden que Sabiduría para la Vida es un espacio para los que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra, la Biblia. La semana pasada comenzamos una serie titulada ¿Cómo interpretar la Biblia? Recuerden que si esperamos recibir sabiduría de parte de Dios a través de su palabra, es importantísimo aprender a interpretar la Biblia adecuadamente. A esto se le conoce como la hermenéutica, que es el arte de la correcta interpretación de un texto. La hermenéutica puede aplicarse a distintos textos, pero cuando se trata de la Biblia es importante reconocer que no se trata de un texto común y corriente. La Biblia no es un libro cualquiera, es una recopilación de escritos sobrenaturalmente inspirados y recopilados a lo largo de 1600 años por unos 40 autores distintos, de distintos trasfondos, distintas profesiones, distintas edades, distintas clases sociales, pero que tiene un mensaje único, un mensaje coherente, un mensaje contundente que vez tras vez se ha demostrado en miles de ocasiones que la Biblia es la palabra de Dios porque contiene miles de profecías que con el tiempo se ha demostrado que han llegado a ser cumplidas. Esto lo confirma la historia, lo confirman la geografía, lo confirma la ciencia, de manera que es un libro precioso, un libro inerrante, un libro infalible verdaderamente. Y podemos confiar que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso cuando lo vamos a interpretar, el paso cero podríamos llamarle en esta serie de 7 pasos, pero este paso cero es adicional. El paso cero es pedir la iluminación de Dios a través del Espíritu Santo en oración para poder interpretarla correctamente. Nunca intentemos interpretar la Biblia sin haber orado, porque el Espíritu Santo, quien la inspiró, solo Él es suficiente para que podamos tener esa luz necesaria, para que abra nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestro corazón, y podamos entonces leer, creer, entender y poner en práctica la palabra de Dios. Recuerden que el Señor quiere que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. La semana pasada veíamos también el paso 1, que es el contexto general. Cuando alguien quiere interpretar un texto de la Biblia, es necesario que conozca el contexto general del libro al que pertenece. Por ejemplo, veíamos que si queremos interpretar un pasaje del libro de Gálatas, debemos de conocer quién es su autor, el apóstol Pablo. Debemos de conocer a quiénes se los dirigió a los cristianos en la iglesia de Galacia. Y debemos de conocer las circunstancias particulares por las cuales se inspiró la escritura de esta carta, de esta epístola de Pablo a los Gálatas. Eso nos va a arrojar luz sobre la correcta interpretación de un pasaje aislado, ¿verdad? Debemos de conocer el contexto general del pasaje. Así, por ejemplo, si estamos leyendo la carta que se escribió a los hebreos, no sabemos exactamente quién fue el autor, pero sí sabemos que eran cristianos, judíos, que tenían un trasfondo, un contexto judío muy marcado, muy fuerte, y que podían en algún momento dudar de su fe en Jesucristo y querer volver a la antigua ley, al antiguo pacto, a confiar nuevamente en sus obras, en la ley, en la circuncisión, en los mediadores como Moisés del antiguo pacto. Entonces, conociendo ese contexto general, vamos a poder interpretar adecuadamente la carta a los hebreos y así sucesivamente. Hoy vamos a ver entonces el segundo paso para la correcta interpretación bíblica y es el género literario. La Biblia, por ser una recopilación de 66 libros, en eso consiste el canon de la Biblia cristiana, ¿verdad? Son 66 libros y creemos que cada uno de esos libros contiene esa inspiración inerrante del Espíritu, pero cada uno de esos 66 libros tiene diversos géneros literarios. Por ejemplo, hay libros históricos, como el libro de los Hechos. Hay libros proféticos, como Daniel, como Apocalipsis. Hay libros que se les llama epístolas, como las cartas a Timoteo, a Tito, a los tesalonicenses. Tenemos los evangelios, tenemos los libros históricos del Antiguo Testamento, como Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel. De manera que, conociendo el género literario, los poéticos, como Salmos, como Proverbios, etc., vamos a poder nosotros
aplicar adecuadamente las reglas particulares de interpretación de cada género. Por ejemplo, sabemos que un libro profético va a estar lleno de símbolos y de simbología que no puede ni debe interpretarse literalmente. Por poner un ejemplo, en un libro profético como Daniel se narran algunos sueños que tuvieron algunos reyes y que fueron interpretados y que no deben de tomarse literalmente, sino que significaban algo, y en el mismo libro muchas veces es dado el significado de la profecía, como el caso de la estatua que soñó Nabucodonosor y que fue interpretada por Daniel adecuadamente de acuerdo a sus diferentes partes de la estatua, diferentes materiales. Sabemos que no puede ser interpretada literalmente. O otras visiones, por ejemplo, que se dan en Apocalipsis de un dragón o de un ángel con unas llaves y con una cadena. Sabemos que estas son símbolos de algo real, pero no deben ser interpretados literalmente, sino se debe buscar su significado, ya sea en el mismo libro, si es que el libro profético da la interpretación, o en un libro, en un pasaje paralelo con mayor luz o mayor claridad, ¿verdad? Así que los libros proféticos, por ejemplo, tienen pasajes simbólicos y son un poco oscuros en su interpretación. Por ejemplo, los libros poéticos, sabemos que van a estar llenos de figuras retóricas. Por ejemplo, van a tener símiles, van a tener comparaciones, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después dice, con sus plumas te cubrirá, Salmo 91, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Estamos hablando del Salmo 91. ¿Acaso Dios tiene plumas? ¿Cómo es que Dios tiene alas? Porque debajo de sus alas estaré seguro. Pero sabemos que al tratarse de un libro poético, como el libro de los Salmos, estas son figuras retóricas, podríamos llamarles símiles, podríamos llamarle metáforas. También contiene figuras retóricas como sinécdoques, como pleonasmos, aliteración, etc. Son un montón de figuras que en su momento el estudiante serio de la Biblia puede conocer las figuras retóricas para poderlas identificar en los textos y así poderlas identificar e interpretar adecuadamente. Sabemos, por ejemplo, que si un pasaje de la Biblia pertenece a una epístola, entonces su interpretación debe ir en función de que es una carta específica dirigida a un público específico bajo una circunstancia específica, y entonces no se debe generalizar, pero se puede extraer un principio espiritual aplicable a nuestro tiempo. De manera que esta es la segunda regla de interpretación: conoce el género literario del pasaje que estás estudiando. ¿Y tú, ese pasaje que quieres interpretar, conoces a qué género literario pertenece? ¿Será histórico? Y recordemos que un libro histórico no se puede extraer doctrina, sino confirmar doctrina. Por ejemplo, de cosas que pasan en el libro de los Hechos, no sería lo más adecuado extraer doctrinas de ahí, porque los libros encargados de explicar doctrina son las epístolas del apóstol Pablo, pero podemos ver algunas doctrinas explicadas en las epístolas, las podemos ver aplicadas en los libros históricos. Estos sirven para confirmar, para ejemplificar, mas no para extraer una doctrina de ellos. Nuevamente, pregunto, ese pasaje que quieres interpretar, ¿conoces a qué género literario pertenece? Y es importante que el estudiante sepa si es histórico, poético, profético, si es una epístola, si es los evangelios, y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a tomar en cuenta estos pasos para una mejor interpretación. Muchas gracias por haber visto este video. Dale thumbs up, compartir, suscríbete a este canal si no lo has hecho. Nos vemos la próxima semana para que juntos recibamos de parte de Dios sabiduría para la vida. Dios les bendiga.